Pero hoy es día de victoria porque estamos aquí en el lugar correcto donde podemos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, entonces en este día yo quiero pedirle que regale una sonrisa al que está a su lado y bienvenidos, reciba un fuerte abrazo, pero voltee con el que está a su lado, ya se levantó, lo saludó, pero es bueno sonreír. ¿Ya le sonrió? No traemos mascarillas para no ver. Porque Él es bueno. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que al oír la palabra del Señor, ¿sabe qué necesitamos? Pues ser reverentes, ¿no? Por causa de la palabra del Señor y por causa de la presencia del Espíritu Santo que está aquí. Porque nuestra oración la estamos dando a Dios. No es un pasatiempo ni es un entretenimiento. Quiero pedirles que en este momento pensemos en esto. Al estar adorando a Dios es lo máximo que podemos hacer mientras estamos en esta vida, mientras tenemos este cuerpo, cuando tenemos esta voz, cuando tenemos estas manos y estos pies para alabarle a Dios. Y si ya no lava con sus manos y con sus pies, es que ya se fue con el Señor. Pero estamos aquí, como dice la canción que cantamos, le alabamos al Señor con nuestras manos. ¿Se lo saben esa canción? Alabamos al Señor con nuestras manos, con nuestros pies. Y si ya no le alabamos ni con la voz, es que ya se fue con el Señor. Ándale. A ver, den un pedacito. A ver si se lo saben. Todos lo saben, yo creo que sí. A ver, voy a contar a 3 y empiece. 1, 2, 3. Pero con ritmo, ¿no? Sí. Ya no está aquí. Ya se fue. Pero hoy estamos aquí para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero hacerlo pensar en esta mañana lo importante de nuestra adoración a Dios. Aquí es un ensayo de la adoración que será un día por la eternidad adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuimos escogidos por el Señor para la alabanza de su gloria. De manera que esto es una preparación, y cuando esto falte, como cantábamos ahorita, es que ya se fue con el Señor. Si ya le faltó el alma, pues ya está solo el cuerpo, pero está haciendo presencia delante de Dios. Amén. Hoy en este día yo quiero compartirle en esta mañana, y quiero más bien que sepa que mi deseo es que Dios les bendiga y lo haga crecer, desarrollarse, porque no solamente ser oidor. Santiago dice que no seamos oidores sino hacedores de la palabra de Dios. Lo que oímos tenemos que ponerlo. ¿Qué es un hacedor? A ver, hermano Felipe, ¿qué es un hacedor? Poner por obra las cosas de Dios. ¿Alguien más? Sí, sí es importante. Yo sé que hay muchos comentarios de poder decir de qué manera podemos agradar a Dios. Siempre nuestro deseo debe existir el agradar a Dios, no agradar a los hombres, agradar a Dios. Nuestro propósito es agradar a Dios. Espero que esta mañana sea de bendición para su vida lo que quiero compartir, lo que hemos estado desarrollando en estos días, en esta serie, Transformados. Y a través de esta serie Transformados hay cosas que estamos aprendiendo, pero no solamente es para recibir, vuelvo a decir, una información. No se trata de recibir una información, se trata cuando oímos la palabra de Dios, la pongamos por obra, o sea, que nos pongamos en acción, porque por eso Santiago nos exhorta a no ser oidores, porque podíamos ser oidores pero olvidadizos, que nos entra la palabra por una puerta y sale por la otra. Pero como no tenemos puertas, tenemos un oído que puede pasar desapercibido. Pero la palabra de Dios nos exhorta a poner atención a esto y
yo quiero dejar una palabra que especialmente que bendiga su vida, que bendiga la iglesia, que edifique la iglesia. Pero la iglesia no solamente debe ser oidora, sino hacedora conforme a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo que necesitamos ser hacedores? Bueno, ¿por qué le voy a decir por esto? Porque la palabra de Dios nos enseña, y quiero iniciar con un versículo, con este versículo quiero iniciar, en el cual he puesto en esta mañana este tema, el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, capítulo 2 y verso 10. Dice esto, muy importante, muy significativo y muy profundo. Realmente que sepamos, yo creo que cuando sabemos estas cosas y sabemos y nos movemos, el apóstol Pedro dice que no nos dejará estar sin fruto. Pero aquí dice la palabra así lo siguiente, si lo tiene, si no está en la pantalla, si no tiene su Biblia, pero sígame, porque pongan mucha atención a lo que le voy a compartir en este día para todos, todos los que han entregado su vida a Cristo Jesús, excluyendo varones, mujeres, jóvenes y niños, para todo, la palabra es para todo. Pero específicamente hablamos en este espacio que tenemos, que la mayoría es adulta, pero que nos podemos entender y que Dios nos ha dado el discernimiento para poder entender la palabra del Señor. Y fíjese lo que dice aquí, Efesios 2, capítulo 2 y verso 10. El verso 10, vamos a ir al verso 10. Porque somos hechuras suyas, diga conmigo, es muy importante que usted vea esto, porque somos hechura suya. Fíjese, hacemos pausa ahí. Porque somos hechura suya, tenemos que poner un principio o base para saber quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde nos encaminamos después de recibir a Jesús? Pero dice aquí, porque somos hechura suya. Dígale que está a su lado, somos hechura de Cristo. Entonces, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ponga ahí esta parte, su dedo ahí en su Biblia, si lo tiene, o si no, ponga atención en este versículo. Lo que Pablo está señalando en este versículo, que quiero usar como importante para poder compartirles la palabra de Dios y poder entender a dónde el Señor nos está encaminando. Y número uno, para podernos encaminar y ir por el camino, tenemos que conocer el camino que estamos llevando, ¿no? Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que dicen que yo voy por aquí, otro va por allá, porque son pensamientos, cada quien piensa, porque hay una mente que tenemos que piensa muchas cosas, pero estos pensamientos tienen que alinearse a la palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén a esto? Nuestros pensamientos, todo lo que pensamos, tiene que alinearse a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Téngase ahí nada más, porque hoy quiero ir al contexto de este capítulo que vamos a leer, estos versículos del 1 al 10. Entonces Pablo dice aquí, y Él os dio vida, verso 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Note bien esto, en los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Lo mismo que los demás. Siguiente, pero Dios, ya conmigo, ponga atención con esto, conmigo, y si lo puede leer conmigo también mejor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor
con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Siguiente. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hay algo que a veces pasamos por alto y no entendemos, y tenemos que poner mucha atención a esto, porque yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Número 1, Dios nos salvó por gracia. La salvación no la compramos con nada. La salvación es por fe en Cristo Jesús. No por hacer obras la salvación se gana. No por hacer obras la salvación se gana. Podemos hacer muchas cosas, muchas obras que son buenas, no son malas. Las obras son buenas, pero no es la salvación por obras. La salvación es por fe en Cristo Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Es por fe en Cristo Jesús. Pero aquí lo que quiero compartir en esta parte, las obras es un resultado. Escuche, las obras son un resultado de nuestra fe en Cristo Jesús. Las obras no son las que salvan, pero es un resultado y es un testimonio del cambio de vida que Dios ha hecho en cada persona. A ver, yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos ya entregaron su vida a Cristo Jesús? ¿Cuántos entregaron su vida a Cristo Jesús? A ver, levante su mano. No le dé pena, estamos en confianza. Bien, entonces, ¿está seguro que entregó su vida a Cristo Jesús? Esta palabra es para usted. Pero también para aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, es la oportunidad de decidir, al saber dónde estás caminando, dónde estamos caminando. Hay caminos, vuelvo a decir como dije al principio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, si no es el camino verdadero. El camino verdadero se llama Cristo Jesús. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añade, y nadie puede ir al Padre si no es por mí, o sea, por Él. ¿Estamos claros ahí? San Juan 14:6 dice que Él es el camino y establece un principio. Y cuando hay muchos están buscando la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿O cuál es la verdadera religión? Pues déjame decirle que ninguna religión va a salvar a nadie, porque la religión tiene que ver con obras y la salvación tiene que ver con fe. Primero es la fe, y el que sigue la ley es por obras, pero imposible para que guarde la ley. Entonces la salvación es por fe. Cuando la persona cree en Cristo Jesús, se entrega a Cristo Jesús, en ese momento que se entrega a Cristo, cambia, pasa de muerte a vida. Note lo que sucede. Por eso es cuando la gente se acerca a Cristo Jesús y se entrega a Él, pasa de muerte a vida. O sea que te quita el camino que te lleva a la muerte cuando no conoces a Cristo. Cuando llegas a Cristo, Él te aparta, y no solamente te aparta, pero pone un sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Y habiendo creído al Evangelio de nuestra salvación, que habiendo escuchado la palabra de Dios, la recibiste, te arrepentiste, entonces entregaste tu vida a Cristo Jesús, decidiste dar ese paso de fe y recibe la salvación, no por obras, por fe. ¿Qué es lo que sucede cuando recibimos la salvación por fe? Es en ese momento que te cambia tu vida y te pasas de muerte a vida, por cuanto recibiste el Evangelio. ¿Estamos claros ahí? Entonces Jesús es el camino, y habiéndolo recibido, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que dice Efesios 1:13. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, te conviertes en un hijo de Dios y vienes a ser participante de esa gloria que Dios derrama para cada uno que es sus hijos. San Juan capítulo 1 verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso te conviertes en un hijo y una hija de Dios. Muy bien, ahí hay un inicio, hay un principio, pero donde quiero llegar aquí. Entonces nosotros no conocíamos las cosas de Dios,
y que hacíamos lo malo porque no conocíamos o hacíamos lo mismo que los demás, porque no había temor de Dios, porque no había algo que te hubiera cambiado, y el único que puede cambiar las vidas es Cristo Jesús. Pablo está diciendo aquí, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, escuche bien, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y seguimos al verso 6, si lo tenemos ahí para que me ayude a leer. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo está eso? ¿Será hasta que muramos para estar en ese lugar de privilegio, estar delante del Señor? Pablo está diciendo algo mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, te has asegurado, estás seguro. Y es importante lo que Pablo está diciendo para que entendamos que Él nos hizo sentar en esos lugares celestiales, porque Dios es un Dios de fe, es un Dios que hace las cosas, un Dios creador, pero que sabe el principio y que sabe el fin del hombre, del ser humano. Él no tiene principio ni tiene fin, pero el ser humano tiene un principio y tiene un fin. Él sabe cuando Dios creó algo, lo creó con un diseño para que eso se cumpla, aunque tengas que recorrer cierta distancia o cierto tiempo, pero se cumpla. En el reino de Dios, déjame decirte que cuando empiezas la vida en Cristo Jesús, Dios lo tiene diseñado para que llegues hasta acá. Pero estamos en un proceso, cada uno está en un proceso de entender esas profundidades de la palabra que el Señor nos está dando. Entonces me impresiona mucho lo que Pablo dice, que somos hechura suya. Primero, antes de entrar en esto, en lo primero que estoy hablando, en un punto número 1 acerca de la salvación, que es por fe, es por gracia. La salvación es por fe, es por gracia. Decía ahorita que al recibir a Jesús en ese momento recibe la salvación. Pero las obras de la ley, primero tienes que cumplir lo que está en la ley. Cúmplelas y luego vivirás. En la ley no vas a recibir la salvación. Cumple la ley, cumple los mandamientos y llega hasta el final. Si los cumpliste sin faltar ninguno, puedes ser salvo. Pero es tan difícil, imposible poner 10 mandamientos. Pero los judíos pusieron mucho más ordenanzas y mandamientos, y Jesús los llamó mandamientos de hombres. Si no se cumplen 10 mandamientos, vas a cumplir 100 decretos o mandamientos, ordenanzas, o 200 o 300. O puedes imaginarte cuántos reglamentos pusieron los judíos para que cumplan esos mandamientos que ellos establecieron, no Dios. Entonces es imposible que alguien pueda ser salvo de esa manera. Por eso Cristo vino para cumplir la ley por ti y por mí, para darnos la salvación, y tengamos la salvación por gracia. De manera que si una persona está aquí y abre su corazón, invita a Jesús a entrar a su corazón en ese momento, Dios lo puede cambiar y transformarlo y sacarlo de muerte a vida. Lo transporta inmediatamente porque has creído. Esa es la fe. La fe solamente es creer, no es porque hagas una obra para ganar la salvación. Hay muchos que piensan que por hacer muchas cosas buenas, o hacer obras, se ganan el favor de Dios. Es que yo soy muy bueno, que invierto y que doy y que hago. Pero si no ha creído en Cristo Jesús, es imposible que tenga la salvación, por más que pueda hacer. Es más, Pablo dice, hablando a los corintios y diciendo que aunque el cuerpo sea quemado, y si no tiene amor, dice, nada soy. Aunque se sacrifique, nada es. La salvación es por fe. Pero me encanta lo que Pablo dice aquí en lo segundo. Dice que somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cómo entiendes esto? No tiene que ver con las obras para la salvación, pero sí es una evidencia de una vida transformada. O sea que la salvación es por gracia, pero tiene una obra o hay un resultado
de accionar. No quedarnos solamente soy salvo, es llegar al conformismo o quedar pasivo, no hacer nada porque yo soy salvo. Y me convierto en una persona egoísta. Hay muchos grupos de gente que piensan que están 2 o 3 son salvos y ya, y los demás que se pierdan. Yo ya soy salvo y gloria a Dios. Y me siento feliz y alabo al Señor y me siento bien, pero no compartimos. El problema es que no compartimos y tiene que ir, van de la mano las obras y la fe. La fe, número 1 importante, que es la salvación. Nada tiene que ver con las obras, pero las obras es un resultado de la vida transformada en Cristo Jesús. ¿Me explico? Tenemos que accionar y es la pregunta que quiero compartirle o hacerle saber. ¿Qué sigue después de entregar nuestra vida a Cristo Jesús? Llegamos a un tiempo de conformismo sin hacer nada, porque ya somos salvos. Y Dios nos ha capacitado. Dios ha capacitado la iglesia por su Santo Espíritu, que ha sido derramado en cada corazón. Te ha dado la capacidad, no para que te sientas bien y bendecido y feliz, sino para que podamos compartir este evangelio de salvación a los demás. Matehuala, hablando de Matehuala, México y en todo el mundo, específicamente Matehuala, hay mucha necesidad. Sé que hay mucha gente que no conoce de Cristo, quizás han oído de alguna forma, pero no han entregado su vida a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay cambios. En la vida de cada persona hay cambios, hay una transformación, hay un deseo. Pero el propósito de Dios es que no estemos o llegamos al conformismo, sino que podamos caminar en fe, creyéndole a Dios, que hemos sido diseñados, escogidos por Dios, para que estas obras que vayamos y hagamos podamos atraer a otros a los pies de Cristo. O sea, tenemos que accionar en esta parte, en las áreas que cada uno nos movemos, como iglesia, como en una manera individual o como matrimonio, en el área que te encuentras, poder ser un reflejo y pueda ser un punto de referencia de lo que eres en Cristo Jesús. La vida que ha sido transformada tiene una obra, porque tienes que aprender, o tenemos que aprender a hacer comunidad, ir a los perdidos, hablarles de Cristo. Necesitamos compartir a Cristo, que es el que puede cambiar las personas. Sin Cristo, Jesús dijo esta palabra el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Sin Él no podemos hacer nada, pero Él nos llamó con un propósito. Ahora, esta obra, para que la iglesia y como creyente puedas caminar en este diseño que Dios hizo, que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. No lo hizo apenas ahorita, ya está preparado por el Señor, y dices, para que camines en esa dirección, alineado a la palabra del Señor, y puedas desarrollarte. La iglesia debe desarrollarse, debe de impactar, debemos hacer que el reino de Dios se extienda. Pero cuando llegamos a un punto, cuando nos sentimos bien, nos sentimos muy felices, y gracias al Señor porque podemos adorarle. Pero ¿qué hacemos cuando salimos de la iglesia? Olvidamos el diseño. Fuiste escogido, hechura en Cristo Jesús, para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Visitar los huérfanos y a las viudas, esa es una obra. Darle de comer a los pobres, darle de comer a los huérfanos, darles, compartirle. ¿Lo han hecho? ¿Lo estamos haciendo? Dios le damos gracias porque ha puesto en nosotros este ministerio de compartir alimentación a los niños en la iglesia de niños ahí en la República, que nos da la oportunidad de poder sábado a sábado compartirle un plato de comida caliente. Y realmente que es una bendición poder hacerlo, compartirlo. Pero esto se necesita más, requiere más. La necesidad son muchas, y no solamente aquí en la ciudad, pero en las comunidades. En este tiempo se necesita compartir. Se necesita corazones generosos que conocen a dónde vamos, qué es lo que sigue, qué necesitamos hacer como iglesia, cómo nos vamos a presentar delante del Señor en su momento. Señor, cumplimos ese diseño que fue dado para mí.
Dios ha hecho un diseño en ti. No estás aquí por casualidad. No estás caminando, no estás transitando, no estamos transitando en este mundo ahí por suerte, porque se nos ocurrió. Es el plan de Dios diseñado desde antes de la fundación del mundo para ti, para tu familia. Y en el plan de Dios que tu familia sea bendecida. Y en el plan de Dios no quiere que nadie se pierda, que ninguno de tus hijos se pierda. Pero sí que cumplamos el propósito, el diseño, cuando sabemos para qué fuimos creados. ¿Por qué estamos aquí militando en este mundo? Es para hacer de impacto y hacer que el reino de Dios se extienda en nuestra ciudad y en todo el mundo. Pero si no entendemos esta parte tan importante, estaremos solamente escuchando. Quiero animarlos en esta tarde, en este día, a salir del confort y de que le preguntes a Dios: Señor, ayúdame a entender. Pero a veces le preguntamos: ayúdanos a entender, Señor. Pero Pablo lo está diciendo aquí muy claro. Cuando conocemos el propósito de Dios, entonces nos vamos a mover, le vamos a dar al lugar a Dios. ¿Quién merece el primer lugar en nuestra vida? Mateo 6:33 dice, a ver si se acuerdan: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A ver, establece un principio. Dios pone un lineamiento en su palabra. Si buscas el reino de Dios, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces te dirige, pone un lineamiento, una dirección para caminar por ella, allí puedas desarrollarte y compartir de alguna manera lo que has recibido de Cristo. No estamos aquí solamente por casualidades, hay un propósito, y más en la iglesia, que el Señor te ha salvado, te ha cambiado, te ha transformado, pero quiere que seas el portavoz de su gloria. A ver, dígale que está a tu lado: Dios quiere que seas el portador de su gloria. Voy con la siguiente pregunta. Esta es para que tú le compartas. Dios quiere que seas portador de su gloria. A ver, repítaselo, aquí está a tu lado. Esta es una declaración, ¿no? Dios quiere que seas el portador de su gloria. Otra vez, Dios quiere que seamos el portador de su gloria. Pregunta: ¿creemos esto? Y nos quedamos pasivos. Y tenemos que accionar. Les animo a esto, amados hermanos. Y le hablo desde el punto de vista del corazón pastoral, de enseñarles, de compartirles lo que Dios quiere que su iglesia alcance y llegue. Y vamos de más a más. Vamos de más a más. Escuche bien esto: vamos de más a más. Tenemos que tener en mentalidad esto, pero tiene que ver con la fe y decirle a Dios: yo quiero, Señor, que ese propósito que tú has diseñado para mi vida se cumpla en mí. ¿Lo crees? Porque si no, simplemente seríamos solamente, o tendríamos información solamente. Pero si nosotros accionamos y somos obedientes a la voz de Dios, vamos a engrandecer el reino de Dios como no tienes idea. Porque viene, déjame decirle, viene una gran cosecha. Viene una gran cosecha tan grande que se necesita gente que se pueda poner en la brecha y que diga: yo estoy listo para hacerlo, para hacer esta parte, de participar y ver tu gloria. Recuerda esto: tú eres un portador de su gloria. Nunca debes de olvidarlo. Tú estás aquí para que seas un portador de la gloria de Dios. No es para perder el tiempo. Aquí estás recibiendo la instrucción, pero saliendo a la calle tienes que ser de impacto con los que te rodean. ¿Están de acuerdo? Porque el mundo conocerán que son mis discípulos. Hay que hacer comunidad. Tiene que haber comunidad entre nosotros como el pueblo de Dios. Lo que somos cuando entendemos este principio por lo cual fuiste creado en Cristo Jesús. Y que esas obras que tú puedes hacer para compartir la palabra, el consejo a alguien, o simplemente la familia, que seas de impacto, de inspiración. Háblales. No le hace que te corran de tu casa. Y uno se expone a eso. No importa que te desprecien, lo estás haciendo para Dios. Que no te dé vergüenza para hacerlo.
háblales a tiempo y fuera de tiempo. Insiste en hablar. Este es el fuego del poder del Espíritu Santo. Cuando hay un fuego, esto te hace hablar, esto te hace expresar, esto no te hace que te quedes callado. Jeremías dijo en algún momento, y pasa en este tiempo, y ha pasado en muchos tiempos pasados, y se cuenta porque está escrito en la Biblia. Jeremías, precisamente hablando de Jeremías, fue un hombre, un profeta que fue menospreciado y sufrió muchas cosas que lo desanimaron. Y siendo el profeta de Dios, llegó a un punto de decir: ya, Señor, ya no hablaré más en tu nombre. Qué terrible es poder decir: ya no hablo cuando la gente está decepcionada. ¿Quién no se ha decepcionado? Ya mejor me callo, no voy a decir nada. A nadie le voy a decir nada porque no me oye. Quizás le has hablado a tu familia y dices: no pasa nada. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Cuando Jeremías estaba ahí, porque eso se identifica y nos identificamos muchos, en un momento dado, cuando algo viene a desanimarte, que digas: ya no, ya más, ya ni quiero ir, ya ni quiero estar allí, ya no quiero servir a Dios. Llega un punto cuando el desánimo se apodera tan fuerte. Pero Jeremías así pasó, y él dijo: ya no hablaré más en tu nombre, me voy a callar. Pero reacciona y dice, cuando está expresando eso, dice: pero había un fuego dentro de mí que no me dejó callar. Cuando hay un fuego del Espíritu Santo, no te vas a callar, no te vas a detener. El enemigo no te va a detener, porque hay un fuego del Espíritu Santo dentro de tu corazón que arde. Y vas a abrir tu boca para hablar la palabra de Dios, que va a venir a bendecir a los que tienes a tu lado. Es el fuego del Espíritu Santo. Llénate del poder de Dios. Quizás no haya fuerzas, ven al Señor, porque Él renueva las fuerzas. Si no hay ánimo, Él te va a dar el ánimo. Tiene que ver con una decisión acompañada con fe. Señor, haz que ese propósito se cumpla en mí. ¿Cuántos quieren que ese propósito de Dios se cumpla en tu vida, en lo personal y en tu familia, con los que te rodean, donde quiera que te muevas? Pero tiene que haber un fuego, y si no lo tienes, pídele a Dios. Me encanta lo que Pablo dice. Cuando yo estaba meditando en esta escritura, me llevaba a pensar lo grande, las cosas que Dios tiene preparadas, porque viene una grande cosecha en este último tiempo, porque en la venida de Cristo están las puertas, y la iglesia tiene que estar en el fuego del Espíritu Santo. No una iglesia desanimada, no una iglesia conformista, una iglesia que está con el poder del Espíritu Santo. Hay fuego. Y cuando hay fuego del poder del Señor, no te vas a quedar callado. En otras palabras, no te vas a quedar sentado en una silla. Te vas a parar en el nombre del Señor para hablar la palabra. Él dice: abre tu boca, que Él la llenará. Él hablará por ti. Pero tiene que haber un fuego. Y si no hay un fuego, pide a Dios que encienda ese fuego. Ese fuego está allí. Pablo dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Aviva el fuego del don que está en ti. Dile que está a tu lado: aviva el fuego del don que está en ti. Tienes un don que Dios te ha dado. No estás aquí por casualidad. Estás aquí y estamos aquí porque es el plan de Dios. Y en el plan de Dios es que engrandezcamos su reino. Pero tiene que estar con el fuego del Espíritu Santo. Cuando alguien no está en el fuego, ¿sabe qué es lo que pasa? Los problemas ahogan el fuego. Es como alguien que tapa el fuego. Las circunstancias te apagan. No tienen la fuerza. No está encendido como Dios quiere. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, estaban los 120 en el aposento. Estaban esperando la promesa que Jesús les había dicho, que mandaría al Espíritu Santo, pero les ordenó y les dijo: póngase allí en el aposento y esperen la promesa del Padre, que no tardará, porque en pocos días vendrá. Poco tiempo. Ellos obedecieron. Si no hubieran obedecido, hubieran dicho: no, Señor, pues quién sabe cuándo vendrá, y se hubieran desanimado. No, ellos creyeron.
creyeron la promesa de Jesús, se fueron al aposento esperando las mujeres y los hombres que habían creído en Jesús y estuvieron allí porque creyeron la ordenanza del Señor y estuvieron allí orando unánimes, juntos y unánimes. A ver, alguien me diga, ¿qué entiendes por unánime? Una cosa es estar juntos y unánime. A ver, más fuerte. ¿Puestos de acuerdo? ¿Sí, de acuerdo? Unidos. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, es una cosa, y armonía es otra. Igual son dos cosas, juntos en armonía, juntos y unánimes. Juntos es la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando esto está en la iglesia, hay un derramamiento del Espíritu Santo que está viniendo. Cuando está diciendo la iglesia: Espíritu Santo, te necesitamos el fuego del Espíritu Santo que nos mueva. ¿Por qué? Porque los ánimos de muchos tienen que ser restaurados. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Cuando estamos esperando, Señor, sabemos que tu venida está cerca. Sabemos, Señor, que el mover del Espíritu Santo está viniendo. Y tú vienes a levantar una iglesia que está en el poder del Espíritu Santo, que está esperando, que está junta, que está unánime. Hay comunidad. Hacemos comunidad con los demás. Cuando entendemos el propósito de lo cual le comparto. Si esto entendemos nosotros, entonces hemos avanzado. Si entendemos esto que necesitamos hacerlo, lo vamos a hacer. Señor, estamos aquí para que derrames de tu presencia, pero tiene que haber un acercamiento, tiene que haber una fe, una búsqueda, una necesidad, cuando sabemos que el tiempo se está acercando. Esto me llama la atención. El tiempo se está acercando. No tenemos mucho tiempo. El Señor Jesucristo está pronto a regresar. La iglesia necesita estar poniendo acción a la palabra. ¿La creemos? Segundo, nos movemos. Si decimos vamos a orar, vamos a adorar, ¿qué tendría que hacer los demás? No tengo tiempo. Quizás algunos dirían: es que el trabajo. He escuchado mucho decir: es que el trabajo. Mateo 7:33 dice que busques el primero reino de Dios, pero es que es el trabajo. Y el trabajo para muchos les ha convertido como la prioridad. Y no confiamos en la provisión de Dios. Si Él dice: si buscas el reino, entonces el reino se encargará de ti. No es el trabajo en primer lugar. Primer lugar en todas las cosas es Dios. Primer mandamiento que dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Honra a Dios, hónralo con tu vida. Busca el reino de Dios, busquemos el reino de Dios, y las demás cosas que necesitamos, Dios las pondrá o las traerá por añadidura. Pero vivimos por el otro lado también tan preocupados por las necesidades, y estamos tan preocupados. Es cierto que necesitamos, pero Dios tiene el control de todo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es el pastor de esta iglesia y nada nos faltará. Él es el pastor de Roca Eterna y nada te faltará, ni a ti ni a tu familia. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Capítulo 3 y verso 20 dice, me impacta mucho lo que dice Pablo aquí. Capítulo 3 de Efesios y verso 19 y 20. Dice así, quiero que lo lea conmigo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas ¿qué? Para que seas llenos. Este es el plan de Dios, que es iglesia, que seas llena de la plenitud de Dios, de su presencia, de su espíritu. Y verso 20 dice lo siguiente:
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Quiere decir que en el Señor no hay límite. De lo que podemos entender es poquito a lo grande que Dios tiene preparado para esta iglesia y para este tiempo. Llegamos aquí para ser de impacto, así que tenemos que seguir, tenemos que dar un paso. No podemos detenernos, vamos para adelante. Les animo que como iglesia retomemos este momento, la decisión, y decirle al Señor que número uno, necesitamos de tu poder. Necesitamos, Señor, estar esperando, confiando. Señor, ayúdanos a que ese propósito de esta iglesia se cumpla en esta ciudad de Matehuala. Que Dios cambie nuestra ciudad. Tenemos mucho por hacer. ¿Qué es lo que sigue? Accionar, obedecer y decirle al Señor que le necesitamos. ¿Habrá alguien que necesite a Cristo Jesús? ¿Alguien que necesite el Espíritu Santo? Iglesia, ¿habrá alguien que necesite el Espíritu Santo? Muy pocos amenes, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque no es en nuestras fuerzas, no es con espada, amados hermanos, no es con ejército. O sea que en otras palabras, no es con las fuerzas, no es con la capacidad que una iglesia se impulsa, no es con conocimiento, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Se necesita el mover, el poder de Dios guiando a esta iglesia para que nos lleve a cumplir ese propósito por lo cual estamos aquí. Necesitamos aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más grandes, poderosas. A ese Dios que tiene cuidado de nosotros, pero que también nos toca a nosotros decidir, de no llegar a un conformismo y llegar hasta aquí. No, vamos a seguir, porque la venida del Señor se acerca y nuestra reunión con Él se aproxima. Cristo viene pronto, y el presente mover del Espíritu Santo que está sucediendo ya, está viniendo con gente que está pidiéndole que se mueva. Porque mucho solamente caminando sus fuerzas, y no es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios. David, cuando vino y se enfrentó con Goliat, él no venía solamente para defender a su pueblo y venía en sus fuerzas o en su capacidad. Goliat venía con todo su armamento. Cuando viene y se encuentra con ese gigante, el gigante venía con todo para destruirlo, con una diferencia muy, muy considerable. Sin embargo, la presencia de Dios estaba sobre David. Y cuando David hace esta declaración: yo no vengo contra ti con espada, no vengo contra ti con un ejército, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando hay una declaración que dices, cuando hablas de Cristo y vamos a hablarle a una ciudad que necesita arrepentimiento: Señor, no venimos en nuestras fuerzas o capacidad, vengo en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una declaración cuando se hace con fe. Dios empieza a impactar los corazones. Los corazones de personas necesitan ser liberados, necesitan ser rescatados por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios. Hay un poder que Dios ha dado a la iglesia, solo que hay que ponerlo por obra, hay que accionar, y se requiere, decía ahorita, se requiere fe, se requiere decisión y se requiere obediencia. Ser obedientes. 4, clamar a Él. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pensamos que solamente ese versículo se aplica en los momentos de enfermedad o de angustia, pero qué de clamor a Dios, qué de clamar a la presencia de Dios, qué de decirle: Señor, hazme sentir lo que dejé de sentir, hazme sentir, Señor, tu presencia, hazme sentir, Señor, que tú estás conmigo, manifiesta tu poder, Señor. Déjame decirle que el Señor se deja sentir, su presencia está aquí ahora mismo.
Cuando estamos hablando su palabra, su presencia está aquí. Cuando eres receptor a la palabra de Dios y la recibes, la palabra de Dios va a dar fruto en tu vida. Pero son verdades que necesitas saber y que realmente en este día puedas pedirle al Señor de su Espíritu Santo.